buenas tardes, hermanos. Un gusto poder estar con ustedes nuevamente. Cada día es un motivo para agradecer al Señor el que podamos tener vida, que podamos levantarnos, ver la luz del día, ver a nuestra familia, ver a Víctor que vino hoy, ¿verdad? Es un motivo de agradecimiento el vernos el día de hoy, ¿no? Y decir, ¿cómo estás? ¿No? A veces es muy fácil decir, estoy bien. Pero no siempre esa frase está respaldada con lo que realmente venimos cargando durante toda la semana, ¿no? Pero dice un himno también, no, estoy bien con mi Dios, gloria a Dios. Decía Job, ¿verdad? Agradeceremos por lo bueno y no recibiremos lo malo. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Vamos a continuar hablando del Espíritu Santo. Originalmente les dije que cuando iniciamos esta serie que íbamos a ver ese pasaje de Hechos 1:8, pero de reversa, ¿no? Decía, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dijimos, vamos a empezar al revés, ¿no? El Espíritu Santo lo recibirán y entonces tendrán poder. Hablamos ya de la persona del Espíritu Santo, esa persona divina que es parte de la deidad, plena en Jesús, plena en Dios Padre, plena en el Espíritu Santo. Hablamos acerca del Espíritu Santo como persona. La semana pasada hablamos de cómo lo recibimos, cómo llega el Espíritu Santo a nuestras vidas. Y hoy vamos a hablar acerca de ese poder. Dice, pero recibiréis poder. ¿Usted siente que tiene poder? Sí. ¿Poder para qué? ¿No? ¿O qué poder? ¿No? Hay quien puede decir, yo tengo el poder de hacer el mejor pozole de todo México, ¿no? O yo tengo el poder para poder aprenderme toda la Biblia de memoria, ¿no? O yo tengo el poder para criar a mis hijos, ¿no? O yo tengo el poder de acomodar todas las sillas en menor tiempo que todos, ¿no? ¿Cuál es tu poder? ¿No? ¿O de qué poder habla este pasaje? ¿No? ¿Qué es poder? ¿No? En particular en este versículo, Hechos 1:8, la palabra poder, ustedes saben que el Nuevo Testamento originalmente está escrito en griego, y si no lo sabía, ya se lo dije. Una persona ahí en un debate decía, ¿pero qué versión de griego? ¿O qué? ¿Cuál griego? ¿El griego A, el B, el C? Yo solo sé que estaba en griego, ¿no? Si usted quiere buscarle más, espero que no llegue a la conclusión un día de que Jesús no vino en carne. Corre ese riesgo, ¿no? En griego, esa palabra que está allí como poder es dinamín, que significa poder, sí, pero también habilidad o fuerza. Pero recibiréis poder. Ya vimos cuándo viene el Espíritu Santo sobre ti y ya vimos quién es el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? En particular en este pasaje dice, pero recibiréis poder y me serán testigos. Me serán testigos. Y entonces se agrega otra palabra, ¿no? Testigos. ¿Testigos de qué? ¿O cómo, no? La palabra testigo aquí en griego, ¿sabe de dónde deriva? De la palabra mártir. Ah, caray, ya se complicó. ¿No nada más teníamos que anunciar el Evangelio o la muerte de Jesús, como decíamos hace un rato? ¿Ser mártires? Bueno, de ahí viene la palabra testigo, mártir. Para ser testigos,
Pero ¿qué clase de testigos? Bueno, unos testigos eficientes, eficaces, compartiendo un mensaje. ¿Qué mensaje? Bueno, si fue motivo de dolor, oh Cristo, decíamos, perdón te ruego, mi Señor, mi Dios, porque se escucha, oh Dios, mi confesión humilde, y todo esto terminaba con una parte que decía que Jesús murió y resucitó. Jesús murió y resucitó. Ese es nuestro mensaje, así de simple. Pero recibiréis poder. Vamos a entender el día de hoy ese poder. Vamos a dividir el poder en dos partes. Primero, este poder, el día de hoy, hablar de ese poder. ¿Qué poder? Ese poder que el Espíritu Santo tiene para salvar. Ese poder que el Espíritu Santo derrama en los hijos de Dios para que sean testigos eficaces, eficientes, anunciando este mensaje. Darles esa habilidad, ese poder, ese denuedo. ¿Te suena? Ok. Vimos una cualidad de carácter que se llama denuedo. Vamos a adentrarnos en la Biblia para entender qué clase de testigos produce el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que tenemos que atestiguar? ¿Qué hace un testigo? Atestigua. Tengo algunos licenciados en Derecho aquí, titulados y otros en potencia, ¿no? Entonces vamos a hablar, ¿qué hace un testigo? ¿No? Vamos a orar para que podamos ver en nuestra Biblia qué clase de testigos quiere Dios que seamos, cuál es el mensaje y cómo es que el Espíritu Santo nos da ese poder. Padre Celestial, te damos tantas gracias en esta tarde ya por la bendición de tener a tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Amado Dios, es el deseo de mi corazón que todos y cada uno de los que estamos aquí tengamos esa certeza de que tu Espíritu, tu Santo Espíritu, le está diciendo a nuestro espíritu que somos hijos tuyos. Porque de esa manera podremos entender, podremos discernir tu Escritura y saber la responsabilidad que tenemos delante de ti, Señor, en ese pacto, en ese nuevo pacto que a través de Jesús hemos podido establecer contigo, Señor. Te ruego tu bendición, Señor, sobre tu palabra, sobre este mensaje, y que cada corazón podamos estar preparados para recibirlo y que tu palabra pueda gestar una transformación en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y entonces, ¿qué hace un testigo? ¿No? Pues un testigo atestigua, ¿no? Es como eso de que el pato patea, o cuando buscas qué es un caballo en el diccionario, dice cuadrúpedo de 4 patas, ¿no? ¿Qué hace un testigo? Bueno, atestigua. ¿Y qué es atestiguar? Bueno, es dar fe o dar certeza de un hecho o de un evento. Y en este caso, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, dice entonces, recibirán poder y me serán testigos. ¿Pero testigos de qué? Si nosotros no hemos visto nada, ¿no? ¿Qué viste tú? ¿O tú? ¿Testigo de qué? ¿No? El apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, todos los versículos que vamos a ver el día de hoy, hermano, son versículos que usted debería tener a la mano. Son de esos 10, de los 20, de los 24, los 30, que un cristiano no debería excluir de su acervo de conocimiento, ¿no? Tenerlos memorizados, sino por lo menos saber dónde están. ¿Por qué? Porque usted, después del día de hoy, perdóneme, pero usted no se va a poder hacer a un lado y decir, no, eso no me corresponde, eso no me toca, eso es del pastor, eso es del maestro, es del evangelista, yo no tengo el don, yo no tengo la capacidad. Aquí dice, recibiréis poder. Y ese poder no es fuerza solamente, ¿no? Es habilidad, es la destreza para poder hacerlo. Primera de Juan 1, del 1 al 3 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada,
y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Se imaginan al apóstol Juan escribiendo esto con esa emoción? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso les testificamos, para que sepan que nuestra comunión es con el Padre y con Jesús. Y a veces lo leemos muy simple, ¿no? No entendemos el momento que está viviendo el apóstol y cómo lo está transmitiendo a esos hijitos, ¿no? Más adelante dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, etcétera, etcétera. El apóstol Juan, ya un anciano, ¿verdad?, escribiendo, hijitos, esto es lo que nosotros vimos, lo que nosotros contemplamos, lo que hemos oído, de eso les anunciamos. Y cuando habla acerca de ese verbo de vida, cuando habla de la vida eterna, ¿se dan cuenta cómo hila lo que dice Juan 1:1? Cuando dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios, ahora lo traslada acá, habla del verbo de vida. Pero lo traslada ahora a la vida eterna, ¿no? Ahora entiende que ese verbo trajo la vida eterna consigo mismo. Si hablamos de ese mismo capítulo 1 del Evangelio de Juan, vamos a hacer referencia a alguno de esos pasajes. Pero él dice aquí, esto que nosotros vimos, esto que oímos, eso nosotros se los anunciamos. Les testificamos, atestiguamos todo eso que nosotros vimos. Ahora, ¿cómo se ha transmitido y cómo ha trascendido este mensaje hasta nuestros días? Hoy en día podemos gozar de una Biblia digital en nuestros dispositivos electrónicos, pero no siempre fue así. Alguien escribió lo que vio, ¿no? Alguien como Lucas, ¿verdad? El hermano Lucas, que dijo, no, él era más como científico, ¿no? Era más letrado que los demás apóstoles. Bueno, él era apóstol, ¿verdad? Pero él se puso a recabar información y dice, no, a ver, a mí déjenme poner las cosas en orden, y él las escribió, ¿no? Un ejercicio muy bonito que usted puede hacer para leer acerca del ministerio de Jesús y el inicio de la iglesia primitiva es leer el Evangelio de Lucas e inmediatamente el libro de los Hechos, que son del mismo autor, ¿no? Entonces es muy padre ver ese desarrollo, sobre todo porque él tiene una forma más como literaria de escribir, ¿no? Recuerden que los apóstoles o los evangelistas que escribieron esos evangelios, Mateo, Marcos y Juan, ¿no? Ellos pues realmente no tenían escuela, ¿no? Eran pescadores, se dedicaban a otras cosas. Sin embargo, el Espíritu Santo les inspiró a que pudieran escribir estos libros que hoy día tenemos en nuestra Biblia. ¿Cómo fue que trascendió? ¿Cómo fue transmitido? Pues a través, hermanos, de la tradición oral, de platicarse los unos a los otros, ¿no? Cuando estos discípulos iban en el camino de Emaús, recuerdan cómo el Señor Jesús se les apareció, no se les reveló que era Él, pero Él les decía, oigan, ¿y por qué está triste esto? Pues es que Jesús, ese varón nazareno, fíjate que lo crucificaron, creíamos que Él iba a rescatar a Israel, pero pues ya se nos murió, ¿no? Y entonces el Señor Jesús lo que hizo fue mostrarles con la Biblia, ¿verdad?, con las escrituras en ese momento, lo que tenían a la mano, el libro de Isaías, lo que haya sido, lo que tenía que pasar. Y entonces ellos fueron convencidos a través de la palabra del Señor. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Regresaron y les dijeron a los demás discípulos lo que les había pasado. Las mujeres que fueron al sepulcro de Jesús y encontraron la tumba vacía, ¿qué hicieron? Llegaron y les dijeron, oigan, la tumba está vacía. Y corrió Pedro, ¿no? Y dijo, no, a ver, eso no se los creo. Fue Pedro a atestiguarlo por él mismo y dijo, es cierto, la tumba está vacía. La tradición oral ha hecho que hasta el día de hoy tengamos estos escritos y que tengan esa veracidad por todos los escritos antiguos que los respaldan, ¿no? La tradición escrita. La tradición oral que se convirtió a escrita, ¿no? Dice en Hechos 4:31, si quiere buscarlo, ¿no?
Dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, cada vez que ustedes se meten en su Biblia, cada vez que ustedes leen un pasaje de la Escritura, por más que lo hayan leído 5, 10, 15 veces, cada vez les va a mostrar algo diferente. En un principio, cuando yo leía la palabra denuedo en mi Biblia, yo lo relacionaba a tener esa elocuencia, esa facilidad para hablar como denuedo, ¿no? Pero ahora que estudiamos las cualidades de carácter, encontramos que denuedo tiene que ver más con valentía, tiene más que ver con coraje, tiene que ver con ese impulso que te lleva a hacer algo especial. Y cuando estudiamos la cualidad de carácter de denuedo, vimos 3 cosas importantes que el cristiano debe hacer con denuedo, con valentía. Y la primera de ellas era el no tener miedo a la muerte, ¿no? Afrontar la muerte con denuedo, con valor. ¿Por qué? Si Cristo murió y resucitó para asegurarnos vida eterna, ¿cómo puede un cristiano vivir con miedo a la muerte? Y ustedes dirán, pastor, ¿usted no le tiene miedo a la muerte? Pues a la muerte como tal, ¿no? Porque a lo mejor me daría miedo que me doliera o que me pasara un camión encima o que me diera una enfermedad terrible y que me doliera mucho, ¿no? Pasar de un estado a otro. Pero miedo a morir. ¿Te has preguntado cómo va a ser tu muerte? A mí luego me gusta ponerme poeta, ¿no? Y siempre digo, ay, me gustaría morir pues en el mar y con la cara al cielo, ¿no? Pero suena una muerte muy vikinga, ¿no? En lo que empiezan a caerme las flechas y prenden en la barquita en la que vaya, ¿no? Pero, ¿cómo piensas en tu muerte, no? Una de las principales seguridades que te da el hecho de tener a Cristo en tu vida, al Espíritu Santo en tu corazón, es que cuando mueras, como decía el apóstol Pedro, si no me equivoco, decía, vamos a dejar el cuerpo. Dejar el cuerpo. Es una transición. Hoy estamos aquí, pero mañana ya no vamos a estar aquí. Va a ser un abrir y cerrar de ojos. Va a ser tal como sería el rapto de la iglesia que también menciona la Biblia, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos, estaremos en otro lado. ¿Cómo piensas en tu muerte? Bueno, el denuedo nos sirve para eso, no tener miedo a la muerte. También el denuedo es tener el valor, tener el coraje para poder hablar ¿de qué? De lo que tenemos que atestiguar. Se supone que somos testigos y el Espíritu Santo nos da la habilidad de hacerlo. Entonces, pero es que yo no puedo, me trabo, no sé cómo empezar. Es tan sencillo como lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Dices, no, es que a veces queremos hacer un mensaje muy elaborado. No, pastor, es que yo no estuve en el taller de evangelismo. No, imagínate, fueron 6 sesiones, un libro así de grueso, ¿no? ¿Cómo voy a aprender a compartir el evangelio así? ¿No? Hacerlo con denuedo. La tercera cosa para la que decíamos que era necesario el denuedo es para hacer grandes cosas para Dios, ¿no? Grandes cosas que a veces el Señor pone en nuestro corazón y no creemos que sea de parte de Dios, ¿no? No creemos que sea de parte de Dios. Cuando el Señor llega y te dice, oye, ¿por qué no haces como te gusta hacer tus fiestas de cumpleaños, ¿no? ¿Por qué no tienes una fiesta de cumpleaños donde invites a tus familiares, a tus primos, tus tíos, tus hermanos? Invitas al hermano Jacinto en la iglesia que ya sabes que predica bonito y dices, oye, ven, ¿por qué no le compartes el evangelio a mi familia, no? Pero pensamos que es una locura, ¿no? Oye, ¿por qué no le predicas el evangelio a tu tía Jacinta? No, es bien religiosa, ¿no? Si viera, tiene un chorro de ídolos, postales, diario me manda oraciones a quién sabe quién, pero no es Dios, ¿no? Son oraciones a quién sabe quién. ¿Cómo cree que no me va a correr con toda la Biblia, no? ¿Ya lo intentaste? Bueno. Ese es el poder, esa es la habilidad que te da el Espíritu Santo.
No vas a flotar, no te vas a prender en llamas, así de llamas a mí o espíritu a mí. No, no, no es así. El Espíritu Santo ya está allí y Él te da esa habilidad, ¿no? Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, recibimos una investidura. ¿Una investidura? ¿Qué es una investidura? Pues sí, como un nombramiento, una posición, ¿no? Y esa posición es de embajador. Y vamos a llegar al versículo lema de siervo fiel. Si no se lo sabían, pues hoy se lo van a saber. Esta investidura también es una palabra griega que es presbeuo, ¿no? Son 3 vocales juntas, suena raro. Presbeuo, ¿no? Y es la palabra para embajador. ¿Y qué significa esta palabra? Dice que es una persona mayor que también es venerable. O sea, es igual de venerable que la persona a la que representa. ¿Y qué es un embajador? Bueno, un embajador encontramos en el diccionario, ¿no? Que es el representante de mayor rango que el presidente de un país pone en otro país. ¿Y qué hace un embajador? Bueno, nosotros como embajadores de Cristo, dice en 2 Corintios 5, ubíquense ahí, vamos para allá, recibimos una investidura como embajadores, ¿no? Lo cual nos convierte en representantes de nuestro presidente. ¿De qué país? De nuestro reino celestial. Somos embajadores, ¿no? Es el representante de mayor rango de este presidente de nuestro país en otro país, ¿no? ¿Qué es lo que hace un embajador? Entre otras muchas cosas que pueden encontrar en las definiciones de un embajador, dice que él tiene que mantener relaciones diplomáticas entre ambos países o con el país en el que está como embajador, ¿no? Negocia acuerdos, asesora al gobierno, principalmente representa a su país en los eventos del país en el que está, ¿no? Protege intereses de su país de origen. Se informa de qué está pasando en el país en donde está e informa de lo que sucede en su país al otro país, ¿no? Y por supuesto brinda asistencia consular a sus paisanos, ¿no? Ustedes saben que a mí no me gusta mucho esa frase de que la iglesia es un hospital de pecadores, ¿no? Porque me gusta ser más como que proactivo, ¿no? Somos una embajada que recibe a nuestros connacionales para darles asistencia consular, ¿no? Aquí tramitamos las visas del reino celestial. ¿Amén? Ya ven, hay 2, 3 cónsules por aquí. Entonces, eso es lo que hacemos realmente, ¿no? Que a través de para llegar a ese proceso, ¿verdad? Tienes que atravesar por todo lo demás que tiene que ver con un proceso de sanidad espiritual, ¿no? Está bien, para eso estamos, ¿no? Pero los connacionales para eso vienen, ¿no? Por asistencia también. Entonces, dice en 2 Corintios 5, vamos para allá. 2 Corintios 5. Siempre nos gusta leer ese pasaje, ¿no? Que dice que en el 17, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Pero entonces, cuando tú pasas por estos pasajes y dices, el día que alguien te confronta, ¿no? Oye, pero dices que tú eres cristiano y hablas como lanchero de Alvarado, Veracruz, ¿no? ¿Cómo hablan los lancheros de Alvarado, Veracruz? Bueno, tienen fama de ser muy mal hablados, ¿no? No, pero es que eso todavía Dios lo está trabajando en mi vida, ¿no? O dicen, oye, es que eres muy mentiroso. ¿Por qué eres tan mentiroso si dices que eres cristiano? No, bueno, es que en eso estoy en el proceso, ¿no? O sea, hay cosas que son tan evidentes que dice aquí, si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Juan 3, el Señor Jesús habla de un nuevo nacimiento, ¿no? Primera de Juan 2:6 dice que si tú dices que estás en Cristo, tienes que andar como Él anduvo. Y entonces no hace clic, ¿no? No hace clic esas referencias a así soy y qué, o yo soy así porque toda mi familia fue así. No hay pretexto, ¿no? Y vea lo que dice en el 18, 2 Corintios 5, 18. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todo esto proviene de Dios, mis queridos hermanos. No me lo inventé yo, no se lo inventó el maestro de escuela dominical. Todo esto proviene de Dios. Y aquí habla de que Dios nos reconcilió
consigo mismo a través de Cristo. Entonces, si tú hoy me dices, yo estoy reconciliado con Dios a través de la sangre del Cordero que es Jesús, ¿no? Eres una nueva criatura en Cristo. Y lo que eras antes, no lo deberías ser hoy. Y vamos a llegar a ese punto. Dice el 19, que Dios estaba en Cristo, hablando del ministerio de la reconciliación, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. He aquí el mensaje como embajador que tú tienes que llevar a ese otro reino en el que estamos insertos. Estamos en el mundo, estamos entre lobos, estamos en medio de enemigos. Pero el Señor dice, confiad, confíen, yo he vencido al mundo. Y si somos sus mártires, pues no esperaríamos un final feliz para nuestras vidas si estamos en medio de tantos opositores, ¿no? La palabra de reconciliación, ¿no? ¿Cuál es esta palabra de reconciliación? Eso lo dice el versículo 20, ¿no? El versículo 20 es el versículo que hemos tomado como lema también en nuestra contraseña. Ay, perdón, ya la regué. Es la contraseña del Wi-Fi, es muchas cosas. Es la contraseña del YouTube, del Hotmail, de todos nuestros ambientes. Es nuestra contraseña. ¿Por qué? Porque creemos que es en esto en lo que Dios quiere que nos estemos enfocando, hermanos. Tomar nuestra responsabilidad, tomar nuestra investidura como embajadores de Cristo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, 3 palabras: reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Es la mejor forma de empezar a compartirle el evangelio a alguien. Oye, tú ya te reconciliaste con Dios. ¿De qué me estás hablando? ¿No? ¿De qué me estás hablando? Pues es que tienes un problema con Dios. ¿Cuál? Pues que eres pecador. No, yo no le hago daño a nadie. Bueno, pero ¿crees en Jesús como tu Salvador? No. Pues ese ya es pecado. ¿No? Entonces, es una manera tan simple de empezar una conversación que cualquiera le diría, ¿de qué me hablas? Y entonces tú puedes platicar tu experiencia personal. Hay muchas formas de compartir el evangelio, el camino de Romanos, el camino de Juan, el camino del pastor Hugo. O sea, hay muchos caminos, ¿no? Pero el mensaje es este: reconcíliate con Dios. Ese es el mensaje, hermanos. Ese es el mensaje. Transmitir este mensaje de reconciliación al mundo. Para eso es la habilidad, para eso es el poder que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas, hermanos. No esperes hacer milagros. No esperes que te piquen las serpientes o las abejas, como ahorita mi hijo, y que no te pase nada, ¿no? No. El poder, la habilidad que Dios te da es para poder transmitir estas 3 palabras a la gente que está a tu alrededor. Reconcíliate con Dios. Oye, es que me va mal, es que no tengo trabajo, es que mi hijo se murió, mi abuelita se enfermó. ¿Ya te reconciliaste con Dios? Pero ¿y con eso va a sanar mi abuelita? No. Pero si te reconcilias con Dios, Jesús murió por tus pecados, tienes el perdón, la vida eterna, y se lo puedes decir a tu abuelita. ¿Y eso de qué me sirve si está muriendo y le duele mucho? Y todos vamos a pasar por eso. Hoy empezamos a leer Eclesiastés. Siempre les he dicho, mi resumen del libro de Eclesiastés es que todos nos vamos a morir. Y todo lo que hayamos hecho en la vida no sirvió de nada. Es vanidad. Es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de su trabajo debajo del sol? Generaciones van y vienen, mas la tierra sigue igual. Sale el sol, se pone el sol. Es como una canción, ¿no? Pero está basada en Eclesiastés, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que importa en este mundo? Que te reconcilies con Dios. Y que en ese momento tú te conviertes automáticamente en un embajador de Cristo, y es el mensaje que tienes que llevar a la humanidad: reconcíliate con Dios. No es ven a congregarte en siervo fiel, no es haz buenas obras, no es Dios te ama. Perdónenme, discúlpenme, yo sé, son bonitos los chics, ¿no? Esos libritos que dicen Dios te ama. No, el mensaje que dice aquí claramente es reconcíliate con Dios. Eso es lo importante.
No hay remisión de pecados si no hay arrepentimiento. ¿De qué me voy a arrepentir? De mis pecados, ¿no? Ahora, ¿hasta dónde llega nuestra responsabilidad como embajadores? Tenemos una responsabilidad limitada, somos una SDRL, ¿no? Somos una embajada con responsabilidad limitada, ¿no? Nuestra responsabilidad, hermanos, se limita a transmitir de manera clara, contundente, determinante este mensaje. Reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Y tenemos la garantía de que el mismo Señor nos ha dicho que su palabra no regresa a Él vacía. Que la palabra que nosotros digamos en su nombre, esa palabra va a hacer el efecto que Él quiere que haga. Dice en Isaías 55:11, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Eres un embajador. O quiero confrontarte con eso. Tú eres un embajador. Eres un embajador de Cristo y tu mensaje es sencillo. Reconcíliate con Dios. Entonces, pastor, ¿me está diciendo que no tengo que convencerlos? ¿Me está diciendo que no tengo que hablarles cada 8 días a mis familiares para decir reconcíliate con Dios, reconcíliate con Dios, reconcíliate con Dios, reconcíliate con Dios? No. Pero dale una ronda de vez en cuando, ¿no? ¿Ya te reconciliaste con Dios? No, bueno, una semana, un mes, bueno, está bien, al otro año, reconcíliate con Dios. ¿Te acuerdas de lo que hablamos hace un año? Reconcíliate con Dios. ¿Ya te reconciliaste con Dios? No. No es que tan bueno eres, no es a qué iglesia vas, es, ¿ya te reconciliaste con Dios? ¿Ya tienes una comunión con Él? ¿No? Hasta ahí llega nuestra responsabilidad, hermanos. Vayan por favor a ver lo que dice Juan 16 en los versículos del 7 al 9. Habla precisamente del Espíritu Santo, habla de ese consolador que mandó el Señor una vez que se fue. Y nos empieza diciendo, pero yo les digo esta verdad, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, subráyelo ahí en su Biblia. No tenga miedo, no le va a pasar nada, no se le va a secar la mano. Subraye lo que dice ahí. Y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De pecado? Por cuanto no creen en mí. Ah, ¿verdad? Dijeron, no, es que yo no tengo ningún pecado, yo no le hago mal a nadie. ¿Crees en Cristo como el Salvador? Pues no, porque pues eso está en un libro antiguo y son cuentos orientales y... Ese es tu principal pecado, la incredulidad. ¿Cuál es el pecado imperdonable, hermanos? La incredulidad. Ese es el pecado imperdonable, porque no crees tener un pecado. Ese es el gran pecado, ¿no? Pero vean lo que dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Cuál? El que está en ti. Ese que dice, reconcíliate con Dios. Hasta ahí llega nuestra responsabilidad, hermanos, sembrar esa palabra clara que dice, tú tienes un problema con Dios. Y nuestra labor es, debemos hacernos escuchar. Todos los días, espero que no vivas aislado, ¿verdad? En una cueva y en un cerro, pero todos los días interactúas con personas. Todos los días. Necesitas buscar ese espacio para hacerte escuchar. Siempre hay una forma de hacerte escuchar. ¿Para qué? Pues para que nuestro interlocutor, la persona con la que hablamos, crea en lo que nosotros atestiguamos. ¿Tú qué vas a decir? Ah, pues que Cristo murió por tus pecados y que resucitó el tercer día, de acuerdo con las Escrituras. Sí, eso dice la Biblia. ¿No? Tienes que hacerte escuchar y llevar tu mensaje.
El versículo de Efesios 2, 8 y 9 es lo que dice, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, dice, y no por obras para que nadie se gloríe. Por gracia eres salvo por medio de la fe. Entonces, ¿cómo va a desarrollar fe una persona si no sabe en qué tener fe? Tú le tienes que transmitir el mensaje, tienes que reconciliarte con Dios, pero ¿de qué manera me reconcilio? Pues es que para eso vino Cristo. Cristo murió y resucitó para eso, para que tú te reconciliaras con Dios y pudieras tener vida eterna. Es un pacto. Bueno, eso dice el pastor los domingos. Ah, ok, pues invítame. Pues sí, vente y a ver qué te dicen, ¿no? Porque yo no sé más, yo solo sé eso, que Cristo murió y resucitó. Eso es suficiente, te da esa fe mínima para que tú creas en el Evangelio y seas salvo, ¿no? Y no lo digo yo, hermanos, lo dice la palabra, lo dice la Biblia. Regrésense ahí un poquito, 1 Corintios 15. Sí, otra vez, pastor, hasta que te lo aprendas, lo siento. 1 Corintios 15, del 1 al 4, lo dice allí. Para que no te digan y no te cuenten, porque hay personas que llegan a tu puerta y te dicen, oye, es que vengo a hablarte del Evangelio. Así que, ¿qué me dices del Evangelio? No, pues es que el mundo se va a acabar y vamos a llegar a un lugar de un paraíso, pero pues si no eres de los 444,000, pues, entonces ¿de qué sirve? No, pues no sé. Bueno, pues cuando sepas vienes otra vez y me platicas, ¿no? ¿Qué es el Evangelio? Primero, vuélvelo a subrayar. Acuérdate, no te va a pasar nada. No te salen mezquinos, no se te seca la mano. Puedes subrayar tu Biblia. De verdad, hazlo con confianza. Sí, de verdad. Sí, Luis, ahí apúntale. Ahí. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Dice el apóstol Pablo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, que dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Quieres saber cómo ser salvo? Lee 1 Corintios 15, del 1 al 4. Sois salvos, dice, si no creísteis en vano. Y dice versículo 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Del evangelio que si retienes, que si conoces eres salvo. Ok, venga. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. El mensaje es reconcíliate con Dios. ¿Para qué? Para que seas salvo, para que tengas vida eterna. Ese es el evangelio. Si has estado predicando otro mensaje, hermano, estás equivocado. Es que Dios te ama, Dios te prospera, Dios te sana. Ese problema que tienes, Dios lo va a resolver. No es cierto. El problema que vino a resolver Cristo se llama tu pecado y tu perdición en el infierno. Eso fue lo que vino a resolver Jesús. No tus problemas económicos, no tus enfermedades. Lee Eclesiastés. Dice que así como las bestias se mueren, tú también te vas a morir. Pero si te reconcilias con Dios, vas a estar en la eternidad. No estoy seguro si van a estar los animales también y las bestias del campo. Yo creo que no. Pero ya lo veremos. Espero, ¿verdad?, que lo veamos todos. Debemos hacernos escuchar y poder dar este mensaje, hermanos. Dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, todo eso que estamos leyendo es palabra de Dios, hermanos. Es el mensaje que tenemos que llevar y la gente tiene que escuchar. Y tiene que creer esta mínima porción, este microevangelio, este protoevangelio. Cristo murió por tus pecados y resucitó al tercer día. Si tú crees eso, eres salvo. Entonces no tenemos que ir a la iglesia, ¿no? Los jóvenes, ¿no? No. Todo eso es resultado de la fe, es una fe creciente, pero necesitamos esa mínima fe, esa fe salvífica, salvadora, que el Espíritu Santo planta en nosotros con ese convencimiento que está haciendo, ¿no? Esto es nuestra tarea como embajadores de Cristo. Esta es la habilidad que hoy te estoy diciendo que Dios te ha dado para que tú puedas hacer tus funciones de embajador. No renuncies, no puedes renunciar a esa investidura que Dios te ha dado como embajador. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, como embajadores, este es nuestro mensaje y tenemos que llevarlo a las personas, ¿no?
¿Qué es lo primero que tienen que hacer las personas? Bueno, escucharnos. ¿Y qué van a escuchar? Nuestras palabras, la tradición oral. Sembramos la palabra. ¿Qué sigue? ¿Qué tienen que hacer nuestros interlocutores? A través de lo que nosotros estamos haciendo, ¿qué es sembrar esa palabra? ¿Se acuerdan lo que les dije que era lo primero que hacían los embajadores? Era mantener las relaciones diplomáticas entre los países, ¿no? Si nosotros somos ciudadanos de otro reino, traemos esa relación diplomática con las demás personas y les decimos, tenemos un serio problema diplomático entre nuestros países, mi querido interlocutor, ¿no? Y es que para darte tu visa para mi país, necesitas reconciliarte con Dios. Necesitas llenar ese formato que dice, ya me reconcilié con Dios, ¿no? Entonces, ellos necesitan reconocer que tienen ese problema. Tienen que reconocer que las relaciones están rotas. Así como México y Ecuador, así como Ucrania y Rusia, las relaciones están rotas. Israel jamás. Las relaciones diplomáticas están rotas. Tiene que haber un proceso de reconciliación. Hermanos, este mensaje no viene de un libro que no sea la Escritura. Son pasajes que ustedes están viendo claramente, son pasajes que ustedes incluso conocen, pero pasamos de largo y no le damos el sentido que Dios quiere que se lo demos, ¿no? Yo quisiera quitar de nuestros folletos evangelísticos, ya viene la nueva edición de folleto evangelístico, ¿no? Quisiera quitar esa parte que dice reconcíliate con Dios porque tienes un problema con Dios. Pero no es lo que dice Jesús. Yo quisiera predicar un evangelio del amor y decirle, Dios te ama y todo va a estar bien, pero no es cierto. No es cierto. Mateo 9:13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque he llamado a justos, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Tienes un problema. Arrepiéntete, reconcíliate con Dios. Como está escrito, lo que dice Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cómo contradigo yo eso, hermanos? Quisiera recortar ese pedacito de mi Biblia, pero Apocalipsis me amedrenta y me dice que no puedo quitar ni una jota ni una tilde de lo que dice aquí. Muy bien, pastor, entonces tengo que llegar y decirle, a ver, pecador, arrepiéntete y reconcíliate con Dios porque si no te vas a ir al infierno. Tampoco es la manera. Cuando hablamos del trabajo de los embajadores, hablamos de diplomacia, ¿verdad? ¿Qué es la diplomacia? Pues esa manera correcta, decente, amable de transmitir las cosas, ¿verdad? Cuando te dicen, ay, qué diplomático eres para decirme que soy un pecador, ¿no? Con amor, ¿no? Yo te puedo decir que estás mal, con amor. Te puedo decir, reconcíliate con Dios, con amor, ¿no? Dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y cuando yo les digo, es que Dios está enojado con el impío, todos los días, está en un salmo, ¿no? ¿Cómo quito eso de mi Biblia? ¿Lo puedo quitar? No puedo falsear la información, no puedo suavizar el mensaje. Pero el mensaje es tan sencillo como reconcíliate con Dios. Digo, si con esas 3 palabras el Espíritu Santo logró convencer a la persona, gloria a Dios. Pero si no, entonces voy a tener que sacar toda mi batería de versículos y decirle su condición delante de Dios. Porque tendemos a defendernos. No, es que yo no soy tan malo como los otros. Es que yo no hago cosas tan malas, ¿no? Pero es que no se trata de eso. Todos pecamos cotidianamente, ¿no? No hay ni un justo, ni uno solo, dice la palabra de Dios, ¿no? Y sabemos que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Pero ahí está la contraparte, ¿no? El pecado paga mal, ¿no? Es que alguien te puede decir, no, déjame vivir mi vida así, yo soy feliz y pues ya ni modo, ya veré. Pero la paga del pecado es muerte. El pecado paga mal.
La paga del pecado es muerte. La muerte no es bonita. Por ahí había una hermana, bueno, quiero decirle hermana porque se confiesa así, ¿no? Pero hacía su poema a la muerte, ¿no? Oh, muerte, tan bella, que ya vienes, que te acercas y me llevas a la tumba. No, o sea, una cosa así, ¿no? Oda a la muerte, ¿no? Ya ni les digo de los adores de la Santa Muerte. O sea, la muerte es algo malo, es algo feo, es algo terrible, es algo que entró al mundo por nuestro pecado. ¿Cómo puede ser algo bueno? ¿Cómo puede ser algo para adorar? ¿Cómo puede ser algo para celebrar? Es algo terrible. Seríamos eternos si el pecado no hubiera caído. Bueno, nuestra alma puede ser eterna ahora, ¿no? Es importante que una persona reconozca su conexión delante de Dios para poder reconciliarse con Él. En segundo lugar, es importante que crea en ese mensaje de salvación que hemos hablado. Depositar su fe, su confianza en el sacrificio de Cristo. Juan 3:16, ya sé que te gusta, ya sé que te lo sabes. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para que todo aquel que cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Primera de Juan 5:13, para que sepan que tienen vida eterna. No es que lo sientas, es que lo sepas. Esto es un hecho, hermanos. Así como esos hechos que tenemos que atestiguar de que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día, es un hecho. El que tú puedes tener vida eterna si tú crees en el nombre del Hijo de Dios. Lo dice 1 de Juan 5:13. Para que sepan que tienen vida eterna. Sí, todo esto que estamos hablando, hermanos, es el poder, es la habilidad que Dios te ha dado. Son las herramientas que Dios te da para que puedas llevar a cabo tu labor de embajador. Tú eres un embajador. Te la tienes que creer. ¿Por qué? Porque si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer. No debes pensar en que alguien más va a llegar con tu familiar, con tu tía, tu primo, tu hermano, tu papá. Es que yo no me hablo con ellos. Estoy orando para que alguien se acerque a ellos y les predique la palabra, pastor. Gloria a Dios por tu espiritualidad. Es tu labor. Es tu labor. Imagínate, los quieres invitar a que se reconcilien con Dios y no eres capaz de reconciliarte tú con ellos. Finalmente, el incrédulo tiene, en primer lugar, que reconocer que tiene un problema con Dios. En segundo lugar, creer este mensaje de salvación, depositar su fe en Cristo. Y en tercer lugar, lo único que tiene que hacer es recibirlo. Reconocer, creer y recibir. ¿Recibir qué? Pues lo que hemos estado hablando. El perdón de sus pecados y la vida eterna, dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. A los que se portan bien, no. A los que van a siervo fiel, no. A los que van a la parroquia de tu colonia, no. A los que creen en su nombre. Dios va a traer a sus hijos de todas partes del mundo. De todos los puntos cardinales. Jesús no vino a establecer religiones, Jesús vino a establecer una relación con los seres humanos. ¿Y cómo lo reciben entonces? Bueno, haciendo una profesión de fe, ¿no? Yo sé, hay mucha publicidad negativa, tenemos muchos haters para aquellos que, bueno, son los odiadores, ¿no? Tenemos muchos haters que dicen, no, es que las personas no se salvan por hacer una oración. ¿Y quién dijo que se salvan por hacer una oración? Nadie ha dicho eso, ¿no? Pero yo quisiera contar a todas las personas a las que tú le has compartido este mensaje y que las compares con el número de personas a las que se los compartió Billy Graham. Porque hoy hay predicadores que ni quieren usar Juan 3:16, que dicen que Apocalipsis 3:20, ¿por qué lo usan para predicar el Evangelio si no tiene nada que ver que aquí yo estoy a la puerta? Díganselo a Billy Graham, que llenaba estadios. Y toda esa gente, ¿sabes qué? ¿Con qué se llevó? Digo, yo no estoy diciendo que esos
me atrevo a decir, millones de personas que escucharon a Billy Graham, yo me atrevo a decir que por lo menos se llevaron esas 3 palabras en su mente: reconcíliate con Dios. Sí, porque habrá quien, no es que hicimos un estudio de todos los que fueron a ver a Billy Graham, no, ni el 1% está hoy día en una iglesia cristiana. El hombre es pecador. Y dice en Juan 3, ¿no?, que la luz vino a ellos, pero ellos amaron más las tinieblas que la luz. La salvación es para todos, los que creen y los que se quieren acercar a Dios. Dice Romanos 10, del 8 al 10. ¿Mas qué dice? Dice el apóstol Pablo: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Una vez más, ¿no? Si creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Y dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Una profesión de fe oral que esperaríamos sea congruente con lo que hay en tu corazón, ¿verdad? Pero nosotros no podemos evaluar la salvación de alguien. Pero la Biblia dice, por sus frutos lo conoceréis. La Biblia dice, muéstrame tu fe con tus obras. Leemos tantos pasajes, ¿no? Y lo que dice en Efesios después del 2, después del 8 y el 9, que tenemos que hacer las obras para las cuales Dios nos llamó y que estaban preparadas de antemano para que anduviéramos en ellas. Porque está al otro extremo, ¿no? Ok, yo ya creí, ya soy salvo, entonces vivo como yo quiera, ¿no? Y de ahí todas las religiones que ustedes puedan enumerar, ¿no? Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hoy te estoy recordando la investidura que Dios te ha dado. Eres un embajador de Cristo. Y te estoy diciendo cuál es el mensaje que tienes que compartir. Reconcíliate con Dios. Y todos estos pasajes que hemos leído el día de hoy, que no son tantos, ¿no?, deberías tenerlos presentes, subrayados, anotados, separados en tu Biblia para dar razón de tu fe. ¿En qué te estás ocupando como embajador de Cristo? Pues yo voy todos los miércoles a la oración, voy los domingos al culto. Pero, ¿eso qué tiene que ver con tu labor como embajador? Pues sí vienes a la embajada, pero ¿y? ¿A quién le estás transmitiendo el mensaje? ¿A quién estás enseñando a vivir como Cristo enseñó? Es que yo ofrendo, yo voy a la iglesia, yo escucho todas las mañanas al pastor Hugo el devocional, ¿no? No sé cómo no se aburren, ¿no? Pero, digo, para los que sí lo escuchen. Pero, ¿y? Eso te alimenta el espíritu, te fortalece el músculo, claro, te da más herramientas, ¿para qué? Para que puedas llevar a cabo tu labor como embajador. No te engañes. Eso es a lo que Dios nos llamó. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en ti. Te da ese poder, te da esa habilidad para poder realizar esta misión. Que seas testigo en tu Judea, en tu Jerusalén, en tu Samaria. ¿Y por qué no? Si Dios te pone en tu corazón irte hasta lo último de la tierra, hermano, aquí tienes una iglesia, una comunidad que te va a apoyar para que lo hagas. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. El Espíritu Santo, hermanos, nos equipa con poder, con su poder, dándonos precisamente esa investidura de embajadores que nos impulsa a esparcir ese poderoso mensaje de salvación de Jesús a todos. A aquellos que no pertenecen a nuestra patria celestial. Entonces, hermano, de verdad, no deseches, no menosprecies el llamado que Dios te hace. Es tan importante como arrepentirte y recibir el perdón, ese perdón divino que has recibido.
y esa salvación que también has recibido. Es tan importante como ello. El mundo, hermano, te necesita como embajador. Necesita que realices tu gestión, que tomes en serio la investidura que el Señor te ha dado y que entonces cumplamos la voluntad de Cristo en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por ese privilegio, por esa deferencia que has tenido con nosotros y poder llamarnos, investirnos como embajadores tuyos. Te pedimos perdón, Padre, porque no hemos hecho la función a la que tú nos has llamado, Señor. Nos hemos vuelto religiosos, nos hemos vuelto cristianos culturales y nos hemos olvidado, Padre, de que tenemos que atestiguar no solamente con nuestra boca, no solamente con palabras, sino con hechos, la transformación que tú has hecho en nuestras vidas. Padre Celestial, y si hoy tú le estás mostrando o nos estás mostrando a alguno de nosotros que esa transformación no está sucediendo, que somos los mismos de hace un año, de hace 5, de hace 10, Padre Celestial, el día de hoy que tu Espíritu Santo esté convenciendo a cada uno de pecado, de justicia y de juicio, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que tú nos despiertes, que nos animes, que nos impulses a que ese sea el anhelo de cada uno de nuestros días. ¿A quién le podré compartir hoy este mensaje? ¿A quién podría hacer llegar esa palabra que desde los apóstoles hasta el día de hoy está en nuestras Biblias, Señor? ¿A quién se lo podremos hacer llegar hoy? Gracias, Padre, por confrontarnos. Gracias por equiparnos. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.